Para saludar a nuestro invitado, se trata de Eustaquio Tualá, dirigente indígena, y ahora incursiona en la política o trata de incursionar en la política de forma ya más activa, más directa, convirtiéndose en candidato a la Asamblea Nacional. ¿Cómo está Eustaquio? Buenas tardes, bienvenido. Le saludamos Washington Yepes, quien le habla Licenia Espinel. Cuéntenos por favor cómo avanza esta nueva etapa de su vida en el ámbito político, en la campaña electoral con miras a la Asamblea Nacional. ¿Por qué dejar la dirigencia indígena, en la que usted fue muy activo, sobre todo en el último tramo, con los diálogos con el gobierno nacional, que finalmente no terminaron en nada concreto, digámoslo así, y ahora ha optado por participar en la política, candidatizándose a la Asamblea Nacional? Bienvenido. Muchas gracias, mi estimada Licenia, mi estimado Washington y a toda la audiencia de esta majestuosa radio Pichincha. Digo majestuosa porque es una voz gigante en la provincia de Pichincha, Quito y a nivel nacional e internacional. Es cierto, mi estimada Licenia, nosotros hemos estado en las dos luchas últimas recientes. En 2019 estuvimos presentes porque el gobierno de aquel entonces estaba haciendo el desorden al país, subiendo el combustible cada mes y sin mejorar tema del empleo, tema del trabajo para la sociedad en general. Se nos congeló la imagen, Eustaquio. A ver si logramos superar. Estamos Desde dialogando entonces con... fue eliminado. Ajá, ya retomamos. Sí. Luego lo dejó plantando, tendiendo una mesa técnica. Eso no cumplió ese gobierno de aquel tiempo, que llegó la pandemia. En esa pandemia Bueno, no logramos. Vamos a hacer los correctivos técnicos necesarios para que Sí, la la entrevista conectividad de nuestro invitado salga de es mejor realmente manera, mal. ¿no? Ujú. Vamos a intentar conectarle, no sé si por otra vía, para poder continuar con la entrevista. Estábamos conversando con Eustaquio Tualá, dirigente indígena. Como les decíamos, él tuvo una participación bastante activa en las últimas movilizaciones del sector indígena, que concluyeron pues con la reducción de varios centavos en el precio de la gasolina. Y que tuvo otros matices también, como en los sectores de los créditos, donde no hubo avance, se crearon estas mesas de diálogo y luego las mesas de seguimiento, y hasta ahí llegó el ofrecimiento del gobierno nacional, del presidente Lasso, y a estas mesas de seguimiento pues la CONAIE y sus organizaciones filiales decidieron separarse, pues no encontraban avances en este proceso, sobre todo en el tema de la condonación de créditos de hasta $10,000 para los sectores de campesinos y de pequeños productores que tenían deudas con la banca pública y la banca privada. Eso no se pudo concretar y hasta ahí llegaron esas mesas de negociación con el gobierno nacional después del paro, el último paro que llevó varios días y que produjo esta creación de las mesas de diálogo entre el gobierno y el sector indígena. 12:40. Hemos recuperado ya el contacto con Eustaquio. Eustaquio nos escucha. Tuvimos alguna dificultad con su conectividad, pero le escuchábamos y usted nos estaba explicando el por qué decidió dar el paso de dejar la dirigencia indígena para participar activamente en la política, convirtiéndose en candidato a la Asamblea Nacional. estimada Licenia, no sé si me confirma mi audio, por favor. Sí, sí, le escuchamos. Ahora le escuchamos. Ok, bueno, les habíamos dicho que el gobierno de aquel entonces no cumplió. Luego vino otro gobierno con la falsa promesa. Como hoy se ve, como hoy se siente, en aquel tiempo le hicieron, pero culpar a la Revolución Ciudadana, le satanizaron. Si satanizaron, basta que nos llegue al poder. Ustedes conocen, los ciudadanos conocen la campaña de la derecha, la desesperación en aquel entonces. ¿Qué lo dijeron? Vea, no mienta. A un candidato presidencial le decía, no mienta, no mienta otra vez. Ahora, tenemos que evaluar quiénes son los que mintieron en aquel tiempo y quiénes han mentido con el sector indígena cuando plasmamos el 30 de junio una ruta de paz, podemos decir una carta de paz para que cumpla al sector indígena, al sector social. Es que hoy por hoy necesitamos que los gobiernos nacionales entiendan y que atiendan. Entonces, los que mintieron fueron ellos. Y hoy están repitiendo a través de varios candidatos queriendo mentirse, ¿verdad? Están mintiendo nuevamente, culpando cualquier cosa que no es. Entonces, el gobierno
al actual gobierno a nosotros nos ha mentido rotundamente, nos tenieron engañando 90 días trabajando en las mesas, luego dijo mesa de seguimiento, prácticamente nada. Al último nosotros decidimos abrir porque no estábamos avanzando nada, solo era una pérdida de recurso humano, pérdida de economía de cada dirigente, entonces decidimos. Entonces hoy estamos aquí con firmeza, Eustaquio Toala, por la petición de nuestra organización, estamos representando para ir a la Asamblea Nacional, demostrar que la ética, el valor, el tema moral debe brillar en la Asamblea Nacional. Tenemos que cultivar, la política es sana, la política es limpia, la política es para servir a los demás. Así es que estamos aquí llevando las voces de la gente que fuimos, las voces que a la gente que dejaron parado, la gente que mintieron. Hoy estamos con esta decisión apoyando a la Revolución Ciudadana para recuperar la patria que tanto queremos, la patria que queremos, la paz, la tranquilidad. Así que para eso estamos aquí, mi estimada Licenia, mi estimado Washington. ¿Y de qué bases y organizaciones indígenas estamos hablando que estarán dando el apoyo a la Revolución Ciudadana, Eustaquio? Bueno, nosotros tenemos que identificar, somos históricos, ya más de 50 años estamos dentro del territorio indígena, la lucha social. Bueno, la sigla es FEINE. La FEINE es una organización que tiene que ver con todas las iglesias indígenas evangélicas en el Ecuador, no solo con las iglesias evangélicas, hay comunidades completas que se han convertido de seguir en este camino de la fe, así es que nosotros representamos, somos una organización autónoma que representamos, que tenemos nuestras bases a nivel de todo el Ecuador, y también hoy últimamente los indígenas evangélicos se han ido creciendo a otros países también. ¿Qué expectativas tiene usted, Eustaquio, en caso de que obtenga el favor del electorado y se convierta en asambleísta? Recuerde que varias de las decisiones pasan también por la Asamblea Nacional y allí sin duda los legisladores tienen un papel fundamental. En ese sentido, ¿qué aspiración tiene usted en caso de que llegue a la Asamblea Nacional para favorecer a quienes ustedes representan, al movimiento indígena, sin importar de qué organización sea? Sí, nosotros como la Revolución Ciudadana vamos a tener una mayoría bastante solvente en la Asamblea Nacional, juntamente con el binomio. Nosotros estamos más que seguros, estamos en el camino del triunfo, ¿sí? Así que la expectativa número uno que pide los ecuatorianos, llegamos a cada sector, a cada provincia, es la inseguridad, que se convierta a la seguridad, que luchemos por la inseguridad. Las leyes existen en el Ecuador, las leyes están ahí, no es cuestión de seguir fabricando las leyes mientras la ciudadanía no conoce, mientras las autoridades no cumplen, ¿verdad? En tema de la justicia, nosotros apoyaremos todo, ejemplo, el aumento del presupuesto para invertir en tema carcelario, que hoy vemos en los sectores donde ha habido matanzas, hay total responsabilidad, hay menos inversión. Si dicen verbalmente que es centro de rehabilitación, no es centro de rehabilitación, sino es un centro de formación para luego de salir de la cárcel tener más fuerza a delinquir y tener más formas, más grupos formados. O sea, esas cosas están mal, eso está llevando al país al peor de los casos. En tema de los equipos de la seguridad, hablemos tema del patrullaje, tema del ECO 911. Si no tenemos la técnica, la tecnología, ¿cómo podemos en el Ecuador tener pues un trabajo eficiente? Un policía quiere trabajar con ganas, si no tiene tema logístico, si no tiene dónde descansar. En el gobierno de Revolución Ciudadana construyeron los centros de UPC, teníamos las policías comunitarias en el barrio, en las ciudades, en todo lado, estaba bien equipado. Hoy tenemos un gobierno que no ha preocupado ni siquiera comprar el tema de chaleco antibala, y eso se ha ido cayendo cada vez. ¿Por qué caerá? Lo que nosotros haremos primer día, fiscalizar por qué está abandonado por el actual gobierno el tema de la seguridad. ¿Y cómo lograr capitalizar electoralmente hablando, Eustaquio, la votación del sector indígena ecuatoriano, que evidentemente se encuentra atomizado, ¿no? Por un lado el señor Issa, por otro lado el señor Yacu, Pachacuti que apoya a Yacu, y bueno, y una serie de aspectos que redundan evidentemente en la decisión final que tome este importante sector de los ecuatorianos. ¿Cómo capitalizar de mejor manera a fin de enrumbar un posible apoyo mayoritario a la Revolución Ciudadana? Bueno, tenemos que decir con claridad, el sector indígena o el movimiento indígena también es democrático. No podemos a todos decir, vea, vamos por esta línea.
Yo, Eustaquio Toala, siempre hablo de la democracia. Yo no puedo decir, mira, yo represento a todos, puedo representar a la mayoría. Así es que tenemos que entender la democracia es también respetando a los demás. Hay indígenas que están apoyando a un partido, a otro partido, obviamente es respetable, ¿no? Nosotros no vamos a enojar, pero mayoría de los indígenas lo que han dado es decir, mira, antes con el gobierno de la Revolución Ciudadana, tema de medicamentos llegaba a los centros de salud rural, tema de la salud estábamos bien, los profesores, las escuelas de Milenio, los muchachos que tenían que ese tiempo de trasladar media hora, una hora, tenían transporte pagado por el Estado. ¿Qué más han dicho? Antes teníamos bono de desarrollo, antes teníamos apoyo al agricultor, tenía crédito, antes teníamos. Entonces la gente ya está consciente, mayoría de los pueblos indígenas se ha ido consensuando, ya definiendo el voto para la revolución ciudadana. No es cuestión de los líderes, que estemos partido, que estemos divididos. Yo mejor daría esta respuesta, esto es la democracia y tenemos que saber respetar. Si el mundo hispano está dividido en 1000 partes y no podemos culpar tal vez a los pueblos indígenas que estamos hechos pedazos. Yo creo que podemos estar desunidos políticamente, pero tema social, tema de los intereses del país puede unir hoy o mañana y siempre. Eustaquio, de los acuerdos que han tenido, las que llegaron con el gobierno del presidente Lazo y que se estaban analizando y verificando en estas mesas de seguimiento, ¿cuáles se pueden rescatar, cree usted, en una nueva administración, independientemente de quien gane la elección del 20 de agosto? ¿Se pueden o no se pueden rescatar esos puntos a los que se llegó a un acuerdo y esos ofrecimientos que hubo de por medio por parte del gobierno y que no se han cumplido? Venga o cualquier gobierno que venga, la necesidad, el retraso de los pueblos indígenas, no solamente de los indígenas, hablamos aquí de los afroecuatorianos, de los montubios, ese mayoría porcentaje de los empobrecidos ecuatorianos será presente con cualquier gobierno. Nosotros, a la Revolución Ciudadana, vamos a llevar ese mensaje, primero al pueblo, primero a las comunidades, no solamente de los pueblos indígenas, sino a todo el territorio del Ecuador. Tenemos que ir viendo dónde es lo que hace más necesidad de trabajar, tema de la salud, tema de la educación, tema de la vialidad, tema de la agricultura, tema de los créditos. Hay que mirar, hay que gobernar mirando a la necesidad, hay que gobernar mirando a los pueblos ecuatorianos, hay que gobernar con tema solidario, con tema de amar al prójimo. Eso es lo que no tenemos hoy mismo en el gobierno. O sea, aman al dinero, aman al capitalismo, pero el ser humano es el último. Eso es lo que no vamos a permitirnos. Así es que las necesidades de los pueblos indígenas estará presente hoy, mañana y siempre, porque estamos retrasados con más de 50 años los pueblos indígenas más pobrecidos.